Muy buenas tardes para todos. Recordarán, hemos iniciado la clase de razonamiento dentro de la unidad 5. La idea es hacer una retroalimentación en la primera clase presencial nuevamente. Creo que el próximo jueves. Entonces, para hacer ya un recuento de los componentes en cuanto a la estructura del pensamiento. Concepto, juicio y razonamiento, porque se nota también que hay ciertas dudas en el momento de completar las tareas, y lo mismo también pasó en la prueba parcial. Entonces, para que eso no ocurra en las finales, mejor dicho, sería interesante hacer esa retroalimentación. Así también al delegado, entonces solicito, si por ahí ustedes tienen alguna consulta que hacer, lo puedan realizarlo en esa fecha del 27 de julio, que sería el próximo jueves. Porque muchas veces Sin problema, profesor. cuando se pregunta en la clase ya les sorprende, entonces mejor ya preparar antes las consultas y eh, anunciar en ese momento para que se le pueda también responder. Porque a veces no sabemos ni siquiera qué preguntar porque nos confunde todavía concepto, juicio y razonamiento. Es importante también, para mí al menos, es importante que ustedes aprendan, se sientan seguros, no confundan en ningún sentido estos componentes que les estoy diciendo. Y más todavía cuando se les pide dentro de un ejercicio que, por cierto, son bastante sencillos, muy simples. La idea, como yo le había dicho, no es complicarle al estudiante, sino hacerle entender el valor que pueda tener la lógica en cuanto a su relación con la comunicación. Porque no hay otra finalidad para usted de ir también dando ciertos aportes dentro de lo que representa su formación en forma diaria. Y así también en cada asignatura que puedan realizar. Entonces esa es un poco la intención a esta altura, vamos a decirle mitad de camino, ya orientándonos también hacia lo que es la prueba parcial 2, que nos queda prácticamente agosto, septiembre, y dentro de octubre ya está la parcial 2. Después ya vienen las finales, y así de rápido se completa un año ya otra vez para que ustedes puedan avanzar al segundo curso. Bien, entonces vamos a continuar hablando de razonamiento, que es una forma también de denominarle inferencia. Y la primera parte, entonces, hablamos de inferencias o razonamientos simples o complejos. Eh, y dentro de la denominada inferencias o razonamientos simples, vamos a encontrar las inferencias inmediatas. Las inferencias inmediatas, entonces, no hace un proceso en cuanto a razonamiento, lo que tenga dos premisas y después la conclusión, sino directamente de un juicio pasa a un siguiente juicio que se vincula, ya se puede entender como la parte final o el cierre de un proceso. Por esa razón se habla de inmediatas, porque no hay un punto medio, no hay intermediario ahí. La definición en las cuales se pasa directamente de una premisa a una conclusión. Tenemos el ejemplo, todos los automóviles son transportes, luego algunos transportes son automóviles. También podría ser un tipo de ejercicio. Al mirarlo, si yo le pregunto a usted qué tipo de juicio es la premisa y qué tipo de juicio es, en este caso, la conclusión. Cuando hablamos de tipo de juicio, entonces estamos hablando de juicio A, E, I, O. A ver, ¿quién me dice que esta premisa, qué tipo de juicio es? Juicio afirmativo puede ser, profesor. Sí, justamente por esa razón yo pienso en la retroalimentación, que es importante.
Es afirmativo, pero fíjense que cuando nosotros hacemos la combinación entre cualidad y cantidad, lo convertimos en universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo y particular negativo. Entonces, yo le había dicho en clase que habrá momentos en que ya no se le dice así a usted universal afirmativo, se le va a decir juicio A, no se le va a decir juicio particular afirmativo, se le va a decir solamente ya juicio I. Entonces ustedes automáticamente identifican cuando se le dice de esa manera. Y al mirar, automáticamente también ya van a poder saber de qué tipo de juicio yo estoy hablando. O sea, acá no, la idea no es hacer esa tarea, sino porque ya superamos el hecho de identificar los tipos de juicios, sino ya vamos a un tipo de razonamiento. En este caso estamos hablando de una inferencia o razonamiento simple, las inferencias inmediatas. Entonces lo que hay que entender que de una premisa se va directamente a una conclusión. Simplemente yo les consulté también si saben o recuerdan cómo se llaman este tipo de juicios. Lo que está en la premisa es un universal afirmativo que vamos a simbolizar con una letra A. Y el segundo, algunos transportes son automóviles, es un juicio I, particular afirmativo. Pero le vuelvo a decir, acá la intención no es identificar el tipo de juicio, sino simplemente entender que esto se llama inferencia inmediata, y cuando entremos en la clasificación también vamos a determinar de qué estamos hablando. Eso en cuanto a razonamiento simple. Tenemos dentro del razonamiento simple tenemos la inferencia inmediata. ¿Qué significa inferencia inmediata? Que de la premisa directamente nos vamos a la conclusión. Y después tenemos los razonamientos complejos. Ahí sí se llaman mediatas. Porque a diferencia del primer tipo que hemos visto, acá sí hay más de una premisa. Hay dos premisas en el ejemplo que vemos y como resulta está la conclusión. La primera premisa, todas las ciencias utilizan métodos. La biología es una ciencia. Y la conclusión, por lo tanto, la biología utiliza métodos. Acá nosotros todavía no discutimos si están bien los términos, si están bien ubicados están bien ubicadas las premisas, sino simplemente entenderlo que las inferencias mediatas en ese caso necesita como mínimo dos premisas. Generalmente los razonamientos se construyen con dos premisas y una conclusión. Y el término de enlace que aparece ahí con la expresión por lo tanto. Entonces ahí no estamos discutiendo si el término medio está bien ubicado, el término mayor, término menor. Eso en silogismo recién no lo vamos a poder profundizar. Pero es importante entender el razonamiento también para entender que no es otra cosa que es el silogismo, ¿verdad? Entonces esto, a diferencia del primero que vimos, razonamiento simple, que se construye con una inferencia inmediata, las mediatas sí tienen un proceso. Pasa de una premisa a otra y después pasa a una conclusión. ¿Se entiende la diferencia entre razonamiento simple y complejo? Con un sí se Sí, resuelve eso. bro. Sí. Bueno, así verbalmente se resuelve con un sí y en la práctica cuando hago todavía mi prueba. Sin recurrir a nadie, sin recurrir a otra fuente, entonces lo importante es comprender y no es por repetición, sino por justamente acá se aplica la lógica que yo tengo que sí o sí razonar también para entender. Creo que va también por el nombre que tiene, el simple, entonces
vamos a decirle que es una inferencia inmediata. Y cuando yo hablo de inferencia inmediata, estoy hablando de que la premisa ya conduce directamente a la conclusión. Y cuando hablo de una inferencia mediata, necesito de dos premisas y después me voy a la conclusión. Entonces el razonamiento simple, su componente es la inferencia inmediata, y el razonamiento complejo, su componente es la inferencia mediata, así como hemos visto. Las inferencias inmediatas se clasifican, acá no están todas las clasificaciones, pero a la mayor parte. Conversión simple, como su nombre indica. Entonces, el sujeto y el predicado cambian mutuamente su papel en el juicio. Se intercambian. Entonces, esa conversión solo puede hacerse en los juicios de tipo E. Directamente, entonces ustedes ya saben que estoy hablando de un juicio universal negativo y un juicio particular afirmativo, en lo que no hay cambio en la cantidad ni en la cualidad, sino únicamente en el papel del sujeto y del predicado. Vemos ejemplo: ningún hombre es perfecto, ningún perfecto es hombre. Solamente, entonces, la conversión simple significa justamente esto. Acá estaba la palabra hombre, en el segundo pasa al final. O sea que el sujeto pasa a ser predicado, viceversa, en los dos. Y los nombres también, el símbolo y el nombre de cada tipo de juicio. En el segundo ejemplo, algunos hombres son justos, algunos justos son hombres. Lo mismo también, solamente cambio de orden. Es muy sencillo esto para entender. Entonces en juicio E y juicio I se puede dar este caso. Así como dice la teoría, entonces también se aplica en esta situación. De un juicio E pasa a ser un juicio I. O sea que no, de un juicio E, otra vez juicio E, porque nos dice que no cambia la cantidad. En ese caso se mantiene todo. Ningún hombre es perfecto, lo que cambia es solamente la ubicación del sujeto y predicado. La conversión por accidente. Acá hay un intercambio entre el sujeto y el predicado en las dos premisas y se cambia la cantidad. Acá esto funciona con proposiciones de tipo A y E. Ejemplo: todos los colombianos son americanos y algún americano es colombiano. Acá en la cantidad cambia, porque en el primero aparece todos y en el segundo pone algún. O sea que de un universal afirmativo pasa a un particular afirmativo. En el segundo ejemplo, ningún metal es metaloide y algún metaloide no es metal. De un universal negativo pasa a un particular negativo. Acá el rasgo que estamos observando es que de un afirmativo pasa a otro afirmativo y de un negativo pasa a otro negativo. Pero lo que se modifica es la cantidad. De universal pasa a particular. Después tenemos subalternación. En este no hay ejemplo, pero es muy sencillo también para entender. Consiste en el paso de un juicio universal a uno particular, que sean de la misma cualidad. Entonces, se puede incluso usar el mismo ejemplo del anterior, porque acá estamos hablando de un juicio universal, pasa a uno, por eso el segundo juicio es el subalterno, o sea, depende del juicio 1 o del juicio anterior. De la verdad del juicio universal afirmativo o negativo se infiere la verdad de los particulares correspondientes. Por eso se llama subalternación, porque va a lo universal a sus particulares, no hay otra manera. No es que de lo particular lo va a subir a lo universal, sino
como la primera explicación, de universal pasa a particular. La contraposición, se hace un intercambio de sujeto y predicado y se niegan ambos en la conclusión. La contraposición opera en la proposición del juicio A, universal afirmativo, y juicio O, porque ahí puede ser universal afirmativo. Todos los americanos, o sea que todos los paraguayos son americanos. Y puedo decir después, algunos americanos no son, o al revés también puedo decir. Lo importante es que coincida con la lógica que nosotros mismos expresamos, pero se contrapone al primero, se contrapone al juicio universal con un juicio particular. Así como le digo, en los nombres ya está, por ejemplo, este primero que vimos, la conversión simple, solamente acá no hay cambio de cantidad, sino simplemente el cambio de orden en cuanto a sujeto predicado. En el segundo, conversión por accidente, sí hay cambio en cuanto a cantidad, porque de todos pasa a algunos, de universal pasa a particular. La subalternación siempre hay una dependencia, siempre la premisa 1 le va a contener a la premisa 2. La contraposición de un universal que podría ser afirmativo pasa a un particular negativo. Pero fíjense que la segunda premisa, por ejemplo, no niega la totalidad del primer juicio. Porque solamente va a decir algunos no. Algunos son no o no son. Algunos no son. ¿Sí? Entonces, cuando todos eran en el primero, en el segundo le contrapone que algunos no. Eso en cuanto a los tipos de juicio que podemos conocer por inferencias inmediatas. O sea que pasa de una premisa directamente a una conclusión. Después vemos los razonamientos que se llaman deducción y también inducción y por analogía. Este primero, a ver un poco, sí, son inferencias mediatas, deducción. Y es muy conocido. Este es un proceso entonces que va de lo general a lo particular. Nosotros eso en nuestras conversaciones cotidianas, en nuestro discurso diario, podemos también aplicar. Tiene una escala, vamos a decirle, descendente de todos. Y finalmente va a pasar a algunos. El ejemplo, todos los metales son maleables, perdón. Premisa 1. El oro es metal, premisa 2. Luego, que es el término de enlace, el oro es maleable, que es la conclusión. Comienza con uno universal y es como que va descendiendo. Tenemos la inducción, que es lo contrario, que va de lo particular a lo general. Acá tenemos particulares, el animal A, el animal B y el animal C están compuestos de células. El animal A, el animal B y el animal C son gatos. Luego todos los gatos están compuestos de células. O sea, cuando me cita todos los animales que tienen los mismos componentes, entonces uno ya puede concluir desde la posición del razonamiento inductivo, entonces se puede hacer de esta manera. Lo contrario a lo que es el razonamiento deductivo. Lo deductivo parte de lo general y se va a lo particular, y lo inductivo va de lo particular y concluye en uno universal. Después tenemos la analogía, que se usa menos,
Acá no hay una relación directa, así como lo vimos en deductivo e inductivo, sino acá hay una relación de semejanza. Y esa relación de semejanza no significa que me va a explicar en su totalidad. Por ejemplo, cuando yo digo en el planeta Marte hay oxígeno, ¿qué estoy queriendo señalar? No quiero señalar que hay oxígeno solamente, sino algo más. A ver, ¿qué se entiende por en el planeta Marte hay oxígeno? ¿Qué me dice la analogía? ¿Cómo yo puedo entender eso por analogía? Razonamiento por analogía. ¿Qué significa oxígeno? ¿Qué pasa cuando si a uno de nosotros le falta oxígeno? A ver, analógicamente, ¿qué se da a entender ahí? Y nos ahogamos por falta de oxígeno y nos morimos. Ujú. Entonces, en el planeta Marte hay oxígeno. ¿Qué yo voy a decir eso analógicamente? Que en Marte Que si en hay. el planeta Marte hay oxígeno, significa que podemos sobrevivir porque podemos respirar. Exactamente. Podemos decir que hay vida, ¿verdad? Entonces, por analogía, yo puedo entender, a partir de una expresión, a partir de un juicio, una situación totalmente entendible, racional, explicativa, ¿verdad? Que estamos diciendo que cuando yo digo en el planeta Marte hay oxígeno, estoy queriendo señalar que hay vida, que es lo más importante, ¿verdad? Y la referencia a Escobar, que en nuestro libro de cabecera. Entonces, haciendo un recuento, como una clase muy cortita, es importante entender que hemos hablado, por ejemplo, hoy de inferencias inmediatas e inferencias mediatas. Entonces, los razonamientos se dividen en simples y complejos. Dentro de los simples vamos a encontrar las inferencias inmediatas. Las inferencias inmediatas significa que de una premisa ya se va directamente a una conclusión. Y la inferencia mediata, que también es un razonamiento complejo, necesitamos por lo menos dos premisas para ir a la conclusión. Estas son las premisas que nosotros vamos aprendiendo de a poco también qué significan. El término de enlace y la conclusión que está al final. Más adelante van a darse cuenta que todo esto tiene que estar relacionado con los tipos de términos, las premisas, con la conclusión. Las inferencias inmediatas encontramos ejemplos de conversión simple, conversión por accidente, subalternación y contraposición. Por lo menos en este documento se mencionan 4 tipos de inferencias inmediatas. Después hemos visto las inferencias mediatas, que son los razonamientos denominados deducción, inducción y por último la analogía. O sea que no es muy complejo para no entender, pero es importantísimo siempre seguir los pasos para que los ejercicios, así lo que a uno le pueda también parecer difícil a veces porque simplemente no hizo bien esta primera parte. Ahora sí le consulto nuevamente si se entendió, hay parte que falta profundizar, entonces simplemente usted me tiene que decir y tratamos de aclararle un poco más. O algún comentario que quieran hacer, ya que son también expertos en cierto sentido ya. En que
O sea, ¿qué querés que comentemos, profe? Y sobre esto, si es algo novedoso, si manejaban todo, el resultado práctico. O No sé no. si hay comentarios por hacer, profe. O sea, yo creo que se entiende lo suficiente como para seguir nomás. Ujú. Me parece, si hay alguna opinión, que la digan. Así como un comunicador social, por ejemplo, ustedes ya están hablando, que asumen una postura que es importante, porque esa postura es producto del razonamiento que nosotros desde el punto de vista teórico estamos intentando también dejar así en la comprensión de ustedes, que es demasiado importante. Ustedes mismos son testigos de lo esencial que una persona que se dedica a comunicar o en comunicar lo haga también en un sentido así coherente, utilice los conceptos apropiados. Entonces, en ese aspecto la lógica trata de dar su aporte y su colaboración. Muy bien, entonces lo vuelvo a decir que el próximo jueves nosotros vamos a hacer retroalimentación. Me puedo basar completamente en las consultas que ustedes me van haciendo. Eh, También para superar, en caso que existan ciertas debilidades en cuanto a comprensión que no hemos podido entender en su momento. ¿Está bien? Dale, profe, muchas gracias. Está bien, Tengo la profe. curiosidad, Sí. ¿cómo fue según tu perspectiva, el rendimiento general de nosotros en los exámenes? Y si vamos a hablar de un término medio, estaríamos por los 3.3 por ahí. Pero hay puntos así bastante altos y también bastante bajos, ¿verdad? Pero así como le indiqué, el promedio sería el 3.3, exagerando un poco 3.5. Por eso yo considero que la interpretación no fue total, o la dedicación por lo menos no fue total. Y a pedido de la coordinación misma también el hecho de hacer ciertos recuentos, ¿verdad? No es